Sección 3. Disposiciones transitorias. Artículo 83. Autoridades de la Administración Monetaria y Financiera. A. Entrada en vigor. Las disposiciones contenidas en la presente ley en relación con la nueva composición, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta Monetaria, capacidad, efectos de la remoción, actividades e incompatibilidades de los mismos, designación del gobernador, vicegobernador, superintendente, intendente, contralores y gerentes de la Administración Monetaria y Financiera y el término de duración en sus funciones, para los que aplique, entrarán en vigor el 17 de agosto del 2004, continuando vigentes las disposiciones de la Ley 6142, del 29 de diciembre de 1962, sobre las materias antes señaladas hasta la supraindicada fecha, las cuales quedan incorporadas por referencia a la presente ley, siendo parte vinculante y obligatoria de la misma, hasta la fecha indicada en el presente literal. B. Designación de la primera Junta Monetaria. Los primeros miembros por tiempo determinado de la Junta Monetaria serán designados, a partir del 17 de agosto del 2004, conforme al procedimiento establecido en el artículo 11, literal A, de la presente ley. C. Remoción, renuncia o muerte. En caso de remoción, renuncia o muerte de cualesquiera de los funcionarios de la Autoridad Monetaria y Financiera designados antes del 17 de agosto del 2004, se procederá a la designación de su sustituto de conformidad con los procedimientos y en los términos previstos en la Ley 277, de fecha 29 de junio del 1966, de aplicación a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo. D. Normas parlamentarias. Se mantendrá vigente hasta el 17 de agosto del 2004 el procedimiento relativo al quórum y la mayoría necesaria para la toma de decisiones de la Junta Monetaria previsto en la Ley 6142, de fecha 29 de diciembre de 1962, el cual queda incorporado por referencia a la presente ley siendo parte vinculante y obligatoria de la misma, hasta la fecha indicada en el presente literal. Artículo 84. Dependencias desprendibles del Banco Central. A. Balance separado. El Banco Central deberá conformar con los activos y pasivos que tenga a la entrada en vigor de la presente ley y que no estén destinados al cumplimiento de su objeto conforme lo estipula esta ley, un balance separado del suyo propio, que administrará para su completa realización en un plazo no superior a 4 años desde la entrada en vigencia de esta ley. Se excluyen de la presente disposición los activos en proceso de realización al momento de la entrada en vigor de la presente ley. B. Traspaso. La Junta Monetaria determinará el procedimiento correspondiente para llevar a cabo el traspaso de los activos y pasivos a que se refiere el literal A, precedente. El Banco Central podrá utilizar técnicas de mercado para la cesión, venta, traspaso y en general cualquier modo de administración de dicho balance, siempre que sus procedimientos sean transparentes y competitivos. El saldo neto final del mismo se integrará al Fondo de Reserva General del Banco Central. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las funciones de planificación y control de desarrollo de la Costa Norte, actualmente a cargo del Departamento de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos del Banco Central, estarán a cargo de la Secretaría de Estado de Turismo, debiendo el Poder Ejecutivo dictar las disposiciones correspondientes para la ejecución del traspaso a dicha Secretaría. En un plazo no mayor de 1 año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y los demás bancos del Estado establecerán sus respectivos organismos de vigilancia y seguridad. C. Presupuesto. Hasta tanto el Banco Central cumpla con las disposiciones de este artículo y en la medida que no genere en forma sostenida ingresos suficientes para cubrir sus gastos, incluyendo el costo derivado de la ejecución de la política monetaria, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 25, literal A, de esta ley para cubrir dichos gastos de conformidad con el presupuesto aprobado por la Junta Monetaria. Artículo 85. Libre convertibilidad y comisión de cambio. Todo impedimento a la libre convertibilidad existente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley tendrá un plazo de 1 año para su eliminación. La Junta Monetaria establecerá un cronograma, dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, para la reducción de la comisión cambiaria en forma que no suponga un impacto negativo sobre los conceptos financiados con la misma y no conlleve una carga para el Banco Central. Artículo 86. Adaptación de las entidades de intermediación financiera. Las entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta ley conforme se detalla a continuación. A. Entidades privadas de intermediación financiera.
Las entidades privadas de intermediación financiera que estén operando a la fecha de promulgación de esta ley, se regirán por esta ley y se adaptarán a las disposiciones de la misma en el plazo máximo de 2 años, a partir de la aprobación del reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para las entidades accionarias los aspectos siguientes. Primero, modificación de razón social. Las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de intermediación financiera definidas en esta ley a la entrada en vigor de la misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto en el artículo 38, literal b. Segundo, autorización de transformación. Las entidades que a la fecha de promulgación de la presente ley tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de menor cuantía deberán solicitar la autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de entidades de intermediación financiera accionarias definidas en el artículo 34 de esta ley, para lo cual contarán con un plazo de 2 años. La comprobación de que las entidades de intermediación financiera han cumplido con los requisitos previamente señalados será realizada por la Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente. B. Entidades públicas de intermediación financiera. Las entidades públicas de intermediación financiera se adaptarán a las disposiciones de esta ley, en particular las estipuladas en el artículo 73, en un plazo de 5 años contados a partir de la aprobación del reglamento correspondiente. En el caso de las inversiones que mantiene el Banco de Reservas de la República Dominicana en la administradora de fondos de pensiones pública, en la compañía de seguros u otras inversiones prohibidas en virtud de esta ley, se le otorga un plazo de 18 meses para que envíe al Poder Ejecutivo una propuesta para que el Estado, bajo la modalidad de una compañía tenedora de acciones u otra fórmula legal, pueda absorber las inversiones en las empresas públicas citadas. En todo caso, el párrafo 1, artículo 81 de la Ley 87-01 del 8 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, quedará derogado transcurrido el supraindicado plazo. C. Banca extranjera. Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en la República Dominicana a la fecha de la promulgación de la presente ley, tendrán un plazo determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria para ajustarse a las disposiciones de la presente ley. Artículo 87. Préstamos al Fondo de Contingencia. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos realizarán aportes trimestrales al Fondo de Contingencia con cargo a los ingresos futuros que tendrá dicho fondo. La Junta Monetaria determinará reglamentariamente el monto y duración de los referidos aportes. Artículo 88. Liquidaciones en curso. El superintendente de bancos, en su calidad de liquidador designado, para las entidades de intermediación financiera que se encuentren en proceso de liquidación previo a la fecha de promulgación de la presente ley, tomará las medidas que se detallan en el presente artículo. Contratará una firma de auditores externos que indique los valores de los activos y la condición de aquellos bienes que pueden ser objeto de enajenación en el mercado. Podrá contratar, mediante concurso público, a personas físicas o morales, a los fines de que procedan a la venta de los activos, utilizando mecanismos de mercado. El producto generado por la venta de los activos será distribuido conforme a la prelación existente entre los acreedores. Una vez cumplidos los procedimientos antes descritos, el superintendente decretará la disolución de la entidad financiera. La Superintendencia de Bancos deberá finalizar el proceso de liquidación de las entidades financieras que se encuentren en liquidación en un plazo no mayor de 1 año a partir de la promulgación de esta ley. De no finalizar la liquidación en dicho término, deberá presentar a la Junta Monetaria un informe explicativo de las causas que impidieron su cumplimiento en el plazo indicado. La Junta Monetaria reglamentará este artículo. Artículo 89. Conversión del Banco Nacional de la Vivienda. Con la entrada en vigor de la presente ley, la Junta Monetaria establecerá mediante reglamento el cronograma de ejecución y procedimientos operativos que regirán el proceso de conversión del Banco Nacional de la Vivienda en un banco de segundo piso y de fomento multisectorial conforme al artículo 74 de la presente ley. La ejecución global de dicho cronograma deberá efectuarse en un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Dicho reglamento deberá establecer, como mínimo, lo siguiente. A. El plan para la entrega gradual al Banco Central de los recursos correspondientes al encaje legal de las asociaciones de ahorros y préstamos.
B. El plan para el traspaso del Fondo de Seguro de Depósitos de las asociaciones de ahorros y préstamos al Banco Central. C. La identificación de los activos del Departamento de Financiamiento de Proyectos del Banco Central, de FinPro, y de los otros activos productivos de rentabilidad compensatoria que traspasarán el Gobierno y el Banco Central al Banco Nacional de la Vivienda. El traspaso de los activos de DEFINPRO deberá efectuarse a más tardar dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley. El traspaso de los demás activos de rentabilidad compensatoria deberá hacerse en forma coordinada con los planes indicados en los literales A y B del presente artículo, de manera que garantice la viabilidad financiera del Banco Nacional de la Vivienda durante el proceso de transición. D. Identificación de cualquier otra actividad del Banco Nacional de la Vivienda, como consecuencia de sus atribuciones anteriores de regulación y supervisión del sistema de ahorros y préstamos, así como la definición del tratamiento que recibirá la misma.